Cada día que paso sin una cámara en medio de condiciones, muere un hada. Bueno, bienvenidos otro domingo, otro día del Señor más, en el que os voy a contar un poco la historia del FBI, porque para el caso especial de Halloween, que voy a preparar la semana que viene, es importante que conozcáis una de las unidades del FBI y, y el porqué de su creación, pero para entender el porqué de la creación de esta unidad es importante entender el porqué del FBI. El Federal Bureau of Investigation es un organismo estadounidense que aparece a principios de los años 1900, ¿vale? Estados Unidos es un país que había crecido mucho y muy rápido en muy poco tiempo. Había evolucionado tanto económica como socialmente y todas las ciudades y todas las industrias habían crecido muchísimo. Para finales de la década de 1910 aproximadamente, había muchísimas tensiones sociopolíticas, ¿vale? Había muchísimos conflictos étnicos, fue la época de los Black Panther, la época de todos los movimientos sociales, había mucha congruencia de movimiento social, hippies, anarquistas, fordistas a tope, que fordistas son la gente que es plenamente seguidora de la industria, ¿no? Que viven por y para la industria y creen que todo debe estructurarse así para trabajar en industria. Y eran tan grandes los niveles de pobreza y de violencia en las metrópolis grandes que nunca jamás se habían visto, ni siquiera a nivel del salvaje oeste, que el salvaje oeste se llamaba así porque era un sin Dios, ¿no? El siglo pasado fue también época de grandes gángsters, fue la época en la que Al Capone ya empezaba a robar carteras siendo un chaval y había muchos casos de corrupción política, lo que también llevaban al auge de estos movimientos sociales y al descontento de la gente, cosa normal y lógica. Las clases altas además generaban tantos monopolios ilegales, porque no sé si sabéis que aquí en España es de esta manera y supongo que en Estados Unidos será igual. El tema de tener un monopolio es ilegal, el tema de la competencia desleal es ilegal. Pues eso, como la industria acababa de empezar, lo tenían a gran escala y había muchísimo descontento entre tanto personas trabajadoras como clase alta. Era un problema a gran escala. Y las manifestaciones violentas y los crímenes esporádicos quedaron en segundo plano y se convirtieron en una cosa súper regular. Por si fuera poco, la revolución industrial y la aparición de toda la industria del automóvil, la creación de los coches, dieron lugar a una gama de crímenes que nunca se habían visto antes, porque claro, si no hay coches, no hay crímenes contra la seguridad vial. Y ahora sí, si no hay industria, no hay accidentes de trabajo. Y ahora sí, y todo eso no estaba legislado, no estaba contemplado, era un nicho a explotar para abogados y legalistas. Lo que pasa es que todavía estaba todo muy en pañales. A todo esto, además, hay que sumarle que la Primera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina, o sea, se venían cositas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que con todo este contexto que os he dado, el FBI nace de una necesidad. Además de todísimo lo anterior que ya hemos hablado, las fuerzas del orden en Estados Unidos están muy divididas y tenéis que entender que esto es porque Estados Unidos tiene lo que se llama un sistema federado. Aquí en España funcionamos por comunidades autónomas, que para vuestra información somos el único país del mundo que funciona por comunidades autónomas y es un sistema súper disfuncional porque básicamente significa que cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno, pero realmente no legisla nada. Todos los poderes, los tres poderes principales, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, dependen del gobierno central, que está en Madrid. Sin embargo, un sistema federado, cada estado, como en Estados Unidos y en Alemania, cada estado tiene su propio sistema legislativo, ejecutivo y judicial, y hay algunas cosas así grandes, ¿no? Tema de fronteras y tal, que sí que dependen de Washington, pero técnicamente eh, el tema de su propia policía, sus propias fronteras y todo eso, pues lo discuten entre ellos, lo hablan entre ellos, y luego cada uno puede hacer más o menos lo que le apetezca
y en cada estado gobierna un partido distinto, es decir, puede haber un partido republicano rodeado de partidos demócratas y se tiene que poner de acuerdo entre ellos para legislar competencias comunes, pero dentro del propio estado pueden hacer lo que les dé la gana. Por eso en Estados Unidos, que a lo mejor habéis visto que ha habido mucho alboroto con el tema del aborto, en Texas, por ejemplo, es absolutamente ilegal y en California es legal. ¿Por qué? Porque la gente tiene que moverse de un estado a otro para abortar, pues por eso. Por ende, cada estado tiene su propia policía y sus propios cuerpos de seguridad dentro del estado, ¿vale? No como el FBI y el ejército, que son federales, son globales, engloban a todo el país y actúan sobre todo el país. Tienen potestad de organismo de gobierno y pueden estar en todos los estados de forma independiente. De hecho, el FBI y el gobierno hay distintas bases, distintas sedes y si es necesario, pues se trasladan al estado en el que tengan que trabajar. En el caso del FBI, ellos solo intervienen cuando la policía estatal, como sería aquí, pues por ejemplo, tenemos, ellos serían como la Policía Nacional, ¿no? Que la hay como en todas partes o se trasladan a esa parte y las policías autonómicas aquí en España, Erchaina, los Mossos, un gato que se me ha subido aquí, qué susto. Las policías autonómicas, como serían Mossos de Escuadra y tal, solo actúan dentro de la comunidad autónoma. Y la Policía Nacional actúa en todas partes y está en todas partes. Pues esto es lo que hace el FBI y al igual que la Policía Nacional aquí en España, el FBI se encarga de los casos más graves, más extremos y más especiales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con menores aquí en España lo lleva siempre la policía, son los que interactúan con otros países, que en este caso es la función del FBI también, ¿no? Interpol, todo eso, relacionarse ellos con los demás países a nivel internacional para criminales buscados en otros sitios. La fecha oficial de creación del FBI es el 26 de julio de 1908. Era un grupo pequeñito formado por 34 agentes federales especializados de intervención rápida, es decir, pues ellos tenían que actuar de manera muy ágil. Fue un poco motivado, aparte de todo lo que hemos comentado anteriormente, por las revueltas de Baltimore. Baltimore era una ciudad que en ese momento tenía un movimiento, un grupo anarquista muy fuerte y además eran grupos violentos, ¿vale? No es como salir a la calle con unas pancartas, eran gente que quemaba edificios, agredía a gente, en fin. Y básicamente bajo el mandato de Roosevelt fue este presidente el que les dijo al general principal que se le ocurrió la idea de formar este grupo especializado que se llamaba Bonaparte y sí, estaba relacionado de forma consanguínea con Napoleón Bonaparte, le da la autorización para que cree el FBI. Durante los primeros 10-15 años el FBI no se les conocía prácticamente, eran una sombra, llevando a cabo misiones y trabajos que incluyeran toda esta materia federal y se centraban mucho, por ejemplo, en soldados fugados, desertores del ejército, de las fuerzas del orden, en fin, ya sabéis cómo son los yanquis con este tema de la patria y el honor y no sé qué, y se encargaban principalmente de eso. Y luego también se encargaban de investigar a los movimientos sociales violentos y hubo mucho problema con redes de trata de personas, porque aunque os recuerdo que la esclavitud en Estados Unidos ya se había ilegalizado, seguía habiendo redes de trata de esclavos, o sea, seguía habiendo gente que traficaba con negros y con indios, o sea, una absoluta locura en el 1910 aproximadamente. Y la verdad es que crecieron mucho porque en estos 10-15 años pasaron a ser 10 veces la gente que eran, o sea, pasaron de 34 personas a ser 400, crecieron una barbaridad. Y por cierto, el FBI también fue pionero en tener a mujeres en sus filas, porque desde muy pronto, desde el año 1924, casi todas las mujeres que trabajaban haciendo espionaje para el FBI estaban metidas con este perfil de asistenta, de limpiadora y tal, pero las tenían metidas en organismos oficiales o en casas de políticos para sacar información, para obtener información y pues
poder llevar a cabo su misión de proteger y de conseguir tener segura a la gente, ¿no? Anticiparse. Al final, el objetivo de una fuerza policial, por así decirlo, también tiene que ser anticiparse, no solo responder, que es muy difícil anticiparse, pero es lo que se debe intentar, igual que en el tema de la salud, igual que en el tema de los mecánicos, la arquitectura, etcétera, etcétera. Anticiparse a problemas, a desastres que pueda haber para ir planificando cómo vamos a responder a ellos. No fue hasta en 1972 cuando las mujeres ya se podían incrustar en el FBI de manera oficial. Esto ocurre el mismo año en el que se abre la Academia del FBI. O sea, es decir, dieron la oportunidad de que cualquiera, porque tú en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, yo aquí sigo con mi fricada de comparar unos sitios con otros, no sé si lo sabéis, pero tú en Estados Unidos no tienes que aprobar algo ni haber estudiado algo para ser policía. Tú puedes salir del instituto, presentarte a policía, aprobar un examen que no tiene absolutamente nada que ver con el que hay aquí en España, como ex opositora lo confirmo, porque son al final matemática, lengua y poco más. Creo que historia tienen también. Y ya luego es cuando van a la academia, es un curso formativo de un par de meses, salen y ahí va mucho a dedo. Es decir, a ti te pueden elegir para que vayas a un sitio mejor, a un condado mejor o peor, en base a si conoces a, pues, el sheriff de no sé dónde es el padre de un amigo mío, es amigo de mi padre, bla, bla, bla. Va mucho a dedo. Aquí va por nota todo y, y funcionan un poco así. Entonces, el FBI abre su academia, pero su academia es para personas que ya fueran policías. Es decir, para entrar en la academia del FBI tienes que tener una carrera previa como policía o como marine o SEAL o persona que ha estado en el ejército, ¿no? Porque necesitas, primero, unos estudios básicos y segundo, experiencia, porque lo que vas a hacer es lo más chungo prácticamente de absolutamente todas las opciones que hay de grupos y cuerpos policiales en Estados Unidos. Entonces, el año que abrieron la academia, como ya había mujeres también en la policía para el año 72 en Estados Unidos, pues decidieron hacerlo de forma global, ¿no? Mixto completamente. Conforme pasaba el tiempo fueron evolucionando y cada vez se organizaban más y se estructuraban más y se encargaban de cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, como he comentado aquí en España, todo el tema de menores y todo eso siempre lo tiene que llevar la policía, de delitos internacionales, pues el FBI también. Y el FBI también se encarga de, por ejemplo, localizar explosivos, armas, investigar secuestros, extorsión, amenazas, eh, al margen de todo lo obvio de, bueno, asesinos, asesinos en serie, terroristas, y también van mucho por la línea de delincuentes sexuales seriales, ¿no? De gente que ha actuado en varios estados. Cuando se actúa, que por cierto tampoco lo he dicho, lo comento ahora, en varios estados ya no puede depender ese delito, la investigación de ese delito, llámalo como quieras, esa investigación, del estado. Pasa a depender del FBI, ¿vale? Generalmente. A veces las policías estatales acaban a hostias y entonces es por eso que el FBI dice, mira, me meto yo y os dejáis de mierdas. Y sobre todo en casos extremadamente complicados, como por ejemplo el caso de John O'Keefe, que si no lo conocéis, no lo busquéis porque lo haré en algún momento, que ha durado muchísimo tiempo y es uno de los casos más raros que yo he oído en mi vida. Y ahora es cuando vamos con mi parte favoritísima, que es la creación de la unidad del análisis de comportamiento del FBI. Esta unidad se crea también de manera oficial en el año 72, pero no se consolida prácticamente hasta el año 84 porque no había tanto interés, no había tantos especialistas. Fue cuando el boom de la psicología y del comportamiento humano y el cognitivismo que decidieron centrarse en estudiar y perfilar a los criminales. Esta unidad además también se creó, yo creo, un poco para combinarla con la unidad que tienen de aprehensión de criminales violentos, que es todo esto que os he estado comentando de
dar una respuesta rápida a crímenes extremadamente raros y violentos, asesinos en serie, terroristas, depredadores sexuales, etcétera, etcétera. Digo que esta es mi parte favorita porque aquí es donde se fusionan los dos mundos, ¿no? Tienes por un lado a el grupo de cerebritos que han sido agentes, pero que son más bien ratas de biblioteca y que les gusta tal, psicólogos, analistas, ingenieros, médicos, y por el otro lado tienes, pues como mentes criminales, a unos tíos súper bien preparados físicamente, que a lo mejor han sido marines, que a lo mejor han estado no sé cuántitos años en la policía, y está todo fusionado en el mismo grupo de personas para dar una respuesta rápida, para estar rápidamente en el lugar, anticiparse todo lo posible a esta persona. ¿Y cómo se anticipan? Estudiando el modus operandi de la persona a la que están buscando. Es decir, tú como perfilador y como analista de comportamiento puedes saber mucho de una persona por cómo lleva a cabo un crimen. Es decir, si ha sido violento, si no ha sido violento, si ha sido una muerte, cómo lo ha hecho. Porque no dice lo mismo de una persona cuando, por ejemplo, se le asfixia de frente que cuando se le asfixia desde atrás. Y eso se puede saber por, bueno, los análisis forenses, la recogida de pruebas, la observación de campo que hacen los especialistas cuando se encuentra un cuerpo, la postura del cuerpo. Eso dice mucho de la persona y para localizarla en sus bases de datos o en bases de datos públicas o incluso prácticamente de oído, ¿no? De, bueno, vamos a hablar con los familiares de esta víctima a ver si conocen a alguien así. La descripción de la unidad sacada directamente de la página del FBI, que la he traducido y os lo voy a leer, dice: el análisis de investigación criminal es un proceso de revisión de los crímenes, tanto del comportamiento del individuo como de las perspectivas de la investigación. Lo que yo os estaba diciendo, para intentar anticiparse. Se trata de revisar y evaluar los hechos de un acto criminal, interpretando su comportamiento, interacción con la víctima, la exhibición durante la comisión del delito. La exhibición se refiere a si se ha expuesto, si se cree que lo hizo encapuchado y todo eso, y los datos aportados a la escena del crimen. A lo mejor se come unas pipas luego, ¿sabes? Que va a parecer una gilipollez, pero de verdad que hay criminales muy torpes. Es que para ser un buen criminal hay que ser listo también, las cosas como son. Y luego además añade: se observa la conducta personal de los análisis detallados de los crímenes con el fin de proporcionar uno o más de los siguientes servicios: análisis del delito, sugerencias de investigación, perfiles de delincuentes desconocidos o conocidos, análisis de amenazas, análisis de incidentes críticos, estrategias de entrevista, asistencia, estrategias de pruebas para hacer a posteriori. Esto es súper curioso porque parece una tontería, pero de nuevo los perfiles existen por algo. Y es que cuando un criminal actúa de cierta manera o ha actuado de cierta manera en el pasado, tendemos a pensar que es un pobrecito que lo ha pasado mal en su infancia y que probablemente no tuviera buena relación con sus padres, que es un sesgo, pero es un sesgo porque es así, porque hay una gran mayoría de psicópatas y de asesinos en serie que han tenido ese tipo de vida y que ha sido relevante a la hora de que lleguen a ser quien son. También ha habido gente que, este fue mi TFM de mi TFG, perdón, de la carrera de psicología, que se llamaba La receta del asesino, y es que hay gente que mata sin motivo alguno, o sea, no sin motivo alguno, pero que tienen una vida normal y que de pronto un día se les cruza el cable, y es que ese es el perfil en general que hay de asesino y de gente condenada por homicidio aquí en España, pero es que en Estados Unidos también. O sea, el porcentaje de gente que tiene una enfermedad mental y que está en la cárcel por tener una enfermedad mental y haber cometido un asesinato es de entre el 5 y el 3%. Es que no es nada. Es que todas esas demás personas están bien. Lo que pasa es que, pues eso, en algún momento se les ha cruzado el cable. No me malinterpretéis, no quiero que se banalice esto, pero me refiero a que se le cruza el cable de que a lo mejor, pues, un día salen de fiesta, se empiezan a pegar con uno y le pegan una paliza, o han tenido una vida completamente normal y matan a su mujer y de la paliza que le pegan, cosas de esas, ¿sabéis?
Me quiero referir a eso. Y desde luego está la parte de los psicópatas, que aquí en España no está legislada, pero en Estados Unidos sí. ¿Podríamos considerarlo un atenuante, un eximiente? Sería lo más normal, pero la psicopatía aquí, como ya os digo, no está regulada, pero en Estados Unidos es un agravante. ¿Por qué? Pues os lo explico también. Resulta que para que tú tengas una enfermedad mental o se te considere un enfermo mental, tienes que cumplir varios factores, vamos a decir, ¿no? Uno tiene que ser que tú no seas consciente de lo que tienes, ni lo disfrutes, y otro que repercuta negativamente en tu vida. Las personas con psicopatía no les pasa esto. Las personas con psicopatía son conscientes, el gato, son conscientes de cómo son conscientes de que los actos que van a llevar a cabo no están bien, pero les da igual, eligen llevarla a cabo. Diríamos que la psicopatía es como una especie de chispa, es como el último empujoncito, ¿vale? Entonces no se tiene en cuenta como atenuante, porque no se tiene en cuenta como enfermedad mental, se tiene en cuenta como un agravante, porque se supone que si tú sabes cómo eres, si eres más propenso a llevar a cabo estos actos, tendrías que tener más control sobre ti mismo, y aún así eliges no tenerlo. Pues es un agravante. Como hacerle daño a alguien indefenso, por ejemplo, a una persona muy mayor o a un niño muy pequeño. Sabes que tienes ventaja, sabes que no está bien y aún así lo haces. Pues es un agravante. Esta unidad es clave para resolver casos de, pues eso, personas extremadamente violentas y otros crímenes especialmente raros, porque no tengo otra palabra para lo que se viene en el especial de Halloween, porque es de las cosas más raras que yo había oído en mi vida. Y también la realidad es que supera la ficción. De verdad, es que no creo que os lo imaginéis. Vais a flipar. No voy a decir el nombre para que no lo busquéis, pero es un caso súper raro y el FBI jugó una baza muy grande, esta unidad de análisis del comportamiento jugó una baza muy grande a la hora de perfilar a la persona que llevó a cabo los hechos, ¿no? Posteriormente al funcionamiento de esta unidad se le fueron acoplando otras, por ejemplo, la unidad de informática, la unidad de respuesta rápida, que antes era la función principal del FBI, pero ahora es una unidad en sí misma, ¿no? Como aparte. Y muchas otras que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que a nuevas épocas y nuevas tecnologías hay nuevos delitos. Es lo mismo que ha pasado antes con el tema de los coches. Antes los coches no existían. Pues antes no había delitos contra la seguridad vial. Antes nadie se daba la fuga al atropellar a alguien. Y ahora, pues sí, es una cosa que pasa. Entonces, por ejemplo, con todos los delitos cibernéticos y de ciberseguridad, el acoso informático, el hackeo, todo ese tipo de cosas, los sabotajes al gobierno, ¿no? Que pasan a las redes del gobierno, a las infraestructuras críticas de los países. Todo eso tuvo que hacer que se formaran nuevas legislaciones para esos crímenes y, lógicamente, tiene que hacer que el buró se vaya actualizando constantemente, teniendo en cuenta que es un cuerpo de seguridad estatal, pues tiene que llevar a cabo esa función. Lo puede legislar de una forma u otra, hay diferencias entre países, pero al igual que en todos los países, al ser el organismo estatal encargado de la seguridad, tiene que estar constantemente reformándose, como en otros países. Esta sería muy resumidamente, porque la verdad es que hay mucha chicha. Si os vais directamente a la página web del FBI, tienen una línea temporal en la que explican todo súper detallado, desde los primeros pinitos de Roosevelt de formar un grupo especializado, los motivos, revuelta de Atlanta, las revueltas de Baltimore. Hay un montón de cosas y es muy interesante de leer. Y también hacen dentro de esta timeline el desglose de cuándo se han ido incorporando sus nuevas unidades. Yo quería hablar de la de análisis del comportamiento porque es la que más me gusta, es la que sale en Mentes Criminales y pues yo soy psicóloga y me gusta y está en mi canal y ya está. En fin, espero que os haya parecido interesante. A mí este es un tema que me gusta mucho, sobre todo cotillar, ¿no? Y descubrir cosas que antes no conocía. Y nos vemos el día 31 para el especial de Halloween. La semana que viene
Mi intención es que haya 2 vídeos. El de Halloween, que saldrá el 31, además de otra cosa, y el del domingo, el regular, que será un caso también más cortito, pero muy, muy raro también, muy, muy de decir en qué cabeza cabe. Es que es simplemente Estados Unidos, chicos, ¿qué os puedo decir? Así que nada, nos vemos la semana que viene 2 veces con mi sorpresilla y espero que os haya gustado mucho.